Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos. Hoy vamos a terminar, ya terminamos el Evangelio de San Mateo. Vamos a comenzar el Evangelio de San Marcos. ¿Cómo lo ven? Ya llevamos el primer libro de la Biblia leído. Le damos gracias a Dios que nos permitió leer el Evangelio de San Mateo. Ahora vamos a ver la vida de Jesús, cómo la cuenta, cómo la narra San Marcos evangelista. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine en esta lectura diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 1. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Escuchen ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no llevaba más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Juan proclamaba este mensaje: detrás de mí viene uno con más poder que yo. No soy digno de desatarle la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome ante él. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. En aquel día Jesús vino desde Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Mientras se escuchaban estas palabras del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi elegido. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivían entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús le dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en una barca arreglando las redes.
Jesús también los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, lo siguieron. Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante la asamblea del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. El asombro de todo fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva. ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Al salir de la sinagoga, Jesús se fue a la casa de Simón y de Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Él les contestó: vamos a los pueblecitos vecinos para predicar también allí, pues para eso he salido. Y Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente. Recorriendo toda Galilea, predicaban y expulsaban a los demonios. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer la declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras, en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba allí, en casa, se reunió tanta gente que no quedó sitio ni siquiera a la puerta. Mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron a un paralítico que llevaba tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: hijo, se te perdonan tus pecados. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensando en su interior: ¿cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios?
Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto nada parecido. Jesús salió otra vez por la orilla del lago. Todo el mundo venía a verlo y él les enseñaba. Mientras caminaban, vio al que estaba sentado en la aduana. Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Jesús estuvo comiendo en la casa de Leví, y algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad eran un buen número, pero también seguían a Jesús maestros de la ley del grupo de los fariseos, y al verlo sentado en la misma mesa con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Está comiendo con publicanos y pecadores. Jesús los oyó y les dijo: no es la gente sana la que necesita del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Un día estaban ayunando los discípulos de Juan Bautista y los fariseos. Algunas personas vinieron a preguntar a Jesús: los discípulos de Juan y los fariseos ayunan, ¿por qué no lo hacen los tuyos? Jesús les contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Mientras tengan al novio con ellos, claro que no pueden ayunar, pero llegará el momento en que se les será arrebatado el novio y entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo, porque la tela nueva encoge y tira la tela vieja y se hace más grande la rotura. Y nadie echa vino nuevo en envases de cuero viejos, porque el vino haría reventar los envases y se echarían a perder el vino y los envases. A vino nuevo, envases nuevos. Un sábado Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús: mira lo que está haciendo. Esto está prohibido en día sábado. Él les dijo: ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre, y también su gente? Entró en la casa de Dios siendo sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a los que estaban con él. Y Jesús concluyó: el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada. Pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba a Jesús en día sábado. Con esto tendrían motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: ponte de pie y colócate aquí en medio. Después les preguntó: ¿qué nos permite la ley hacer en sábado, en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal, o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada enojado y muy apenado por su ceguera, y le dijo al hombre:
extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a juntarse con los del partido de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Jesús se retiró con sus discípulos a las orillas del lago y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de la tierra de Tiro y de Sidón. Muchísima gente venía a verlo con solo oírlo, todo lo que hacía. Jesús mandó a sus discípulos que tuvieran lista una barca para que toda aquella gente no lo atropellase, pues al verlo sanar a todos, todas las personas que sufrían de algún mal se le echaban encima para tocarlo. Incluso los espíritus impuros, apenas lo veían, se arrodillaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él no quería que lo dieran a conocer y los hacía callar. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que tuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándole poder para echar demonios. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, a quien puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Vuelto a casa, se juntó otra vez tanta gente que ni siquiera podía comer. Al enterarse sus parientes de todo lo anterior, fueron a buscarlo para llevárselo, pues se decían: «Se ha vuelto loco». Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían: «Está poseído por Belcebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios». Jesús le pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no puede mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no puede subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará a su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado cuando decían: «Está poseído por un espíritu malo». Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera lo mandaron a llamar. Como la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este mensaje: «Tu madre y tus hermanos y tus hermanas están afuera y preguntan por ti». Él les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es hermano mío, hermana y madre». Otra vez Jesús se puso a enseñar a la orilla del lago. Se le reunió tanta gente junto a él
que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella a alguna distancia, mientras toda la gente estaba en la orilla. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o parábolas. Les enseñaba de esta manera. Escuchen esto. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otra parte cayó entre piedras, donde había poca tierra, y las semillas brotaron enseguida, y por no estar muy honda la tierra, pero cuando salió el sol las quemó, y como no tenían raíces, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos. Los espinos crecieron y las sofocaron, de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena, brotaron y crecieron y produjeron unas 30, otras 70 y otras 100. Y agregó Jesús: el que tenga oídos para oír, que escuche. Cuando toda la gente se retiró, los que lo seguían se acercaron con los 12 y le preguntaron qué significaba aquella parábola. Él les contestó: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera no les llegará más que parábolas. Y se verifican estas palabras: por mucho que miran, no ven; por más que oyen, no entienden. De otro modo se convertirían y recibirían el perdón. Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo comprenderán las demás? Lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino, cuando se siembra, son aquellos que escuchan la palabra, pero cuando la reciben, viene Satanás y se llevan la palabra sembrada en ellos. Otros reciben la palabra como un terreno lleno de piedras. Apenas reciben la palabra, la aceptan con alegría, pero no se arraigan en ellos y no duran más que una temporada. En cuanto sobreviene alguna prueba o persecución por causa de la palabra, al momento caen. Otros la reciben como entre espinos. Estos han escuchado la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones de esta vida, las promesas engañosas de las riquezas y las demás pasiones, y juntas ahogan la palabra que no da fruto. Pero otros se ha sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra, le dan acogida y dan frutos. Unos el 30 por uno, otros el 70 y otros el 100. Jesús les dijo también: cuando llega la luz, debemos ponerla debajo de un macetero o debajo de la cama, debajo de la cama. No la ponemos más bien sobre el candelero. No hay cosa secreta que no deba ser descubierta. Y si algo ha sido oculto, será sacado a la luz. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Les dijo también: presten atención a lo que escuchan. La medida con que ustedes midan se usará para medir lo que reciban, y se le dará mucho más todavía. Sépanlo bien: al que produce se le dará más, y al que no produce se le quitará incluso lo que tiene.
Jesús dijo además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma. Primero la hierba, luego la espiga y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús le dijo también, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto. Los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. No les decía nada sin usar parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él entonces se despertó, se encaró con el viento y le dijo al mar, cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después le dijo, ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Llegaron a la orilla del lago, que es la región de los Gerasenos. Apenas habían bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos y nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros entre los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía, no te metas conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, espíritu malo, sal de ese hombre. Cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Contestó, me llamo Multitud porque somos muchos. Y rogaban insistentemente a Jesús que no los echaran de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron, envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos. Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante la piara se arrojaron al agua desde lo alto del acantilado y todos los cerdos se ahogaron en el lago. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado
el que había estado en poder de la multitud, sentado, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Los testigos le contaron lo ocurrido al endemoniado y a los cerdos, y ellos rogaban a Jesús que se alejara de su tierra. Cuando Jesús subía a la barca, el hombre que había tenido un demonio le pidió insistentemente que le permitiera irse con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos, cuéntale lo que el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaron admirados. Jesús entonces atravesó el lago, y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En esto llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies suplicándole: mi hija está agonizando, ven a imponer tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaba en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio de la gente preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron: ya ves cómo te oprime toda la gente y preguntas ¿quién me tocó? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y le dijo al oficial: no tengas miedo, solo ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegó a la casa del oficial, vio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo: ¿por qué están llorando? ¿Por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Se burlaban de él, pero Jesús los hizo salir a todos. Como signo, tomó consigo al padre y a la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano a la niña, tomándola de la mano, dijo a la niña: Talitá cum, que quiere decir: niña, yo te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. ¡Qué estupor más grande! Quedaron fuera de sí. Pero Jesús le pidió insistentemente que no lo contaran a nadie y le dijo que dieran algo de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 5 del Evangelio de San Marcos. Mañana vamos a continuar, Dios mediante. El Evangelio de San Marcos tiene 16 capítulos. Leímos San Mateo, que tiene 28. El Señor esté con todos ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Le leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, lo quiero mucho y nos vemos mañana para seguir leyendo la palabra de Dios. No falten, los esperamos.